Bueno, y lo último que les voy a explicar rápidamente lo que es la diferenciabilidad de una función y vamos a ver un ejemplo. Entonces, anteriormente les había explicado que el incremento de z era aproximadamente igual al diferencial de z. Es decir, el incremento de z es z en q menos z en p y el diferencial de z lo había expresado como la derivada respecto de x diferencial de x, la derivada respecto de y diferencial de y. Cada una de estas partes son diferenciales parciales de la función. Todo esto representa el diferencial total. Geométricamente, ¿qué es lo que significa? Nosotros tenemos el punto P, ¿sí? Esto sería z en P, acá lo tenemos al punto Q, entonces este sería z en Q. En la azul tenemos la superficie, ¿sí? Marco la altura que tendría z en P. Como estamos en perspectiva, entonces yo necesito saber cuál vendría a ser en la línea de Q, ¿no es cierto? ¿Cuál sería? ¿Cuánto valdría z en P? Entonces sería este punto. Este sería el mismo valor que tiene z en P. El incremento de la función, ¿qué es lo que es? El incremento de la función es la diferencia de altura que existe cuando la función pasa de P al punto Q, es decir, sobre la misma superficie. Mientras que el diferencial de la función sería la diferencia de altura cuando se pasa del punto P a Q, pero sobre el plano tangente, es decir, toda esta distancia acá. Entonces, este pedacito es el delta z, todo esto sería el diferencial de z, ¿sí? ¿Cómo lo vemos eso en un ejemplo? Bueno, vamos a suponer que tenemos que calcular el valor de e a la 0,99 al cuadrado más 1,02 elevado al cuadrado. Entonces, yo esto lo asemejo a una función para poder trabajarlo, ¿sí? Entonces, mi función sería e elevado a x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Mi punto Q es el punto 0,99, 1,02, que es donde necesito encontrarle el valor de z. Mientras que el punto P, donde calculo el plano tangente, es un punto conocido, que es el punto de coordenadas 1, 1. Entonces, lo que voy a hacer es linealizar la función para poder encontrar el valor de z en Q. Para eso, ¿qué es lo que necesito? Recuerden que yo, para poder linealizarla, tengo que encontrar las derivadas respecto de x y de y. Entonces derivo la función, derivo respecto de x, esta sería su derivada, y la reemplazo en el punto de cálculo donde voy a encontrar el plano tangente, que es 2 por e al cuadrado. La derivada respecto de y me da similar, ¿no es cierto? 2 por e al cuadrado. ¿Qué necesito además? Necesito obtener mi diferencial de x y diferencial de y, que eso vendría a ser la variación que sufre x cuando pasa de un punto a otro, que en este caso es una variación negativa, y la variación de y que es positiva, que me da eso. ¿Esto dónde lo voy a reemplazar entonces? En esta fórmula, ¿ven? Z en Q menos Z en P sería la derivada respecto de x en el punto diferencial de x más la derivada respecto de y en el punto diferencial de y. Es decir, que mi Z en Q, que sería esto, es encontrar el valor de la función en ese punto Q. Va a ser igual al valor de la función en el punto P, porque como el punto P era de coordenadas 1, 1, e a la 1 más 1 me queda e al cuadrado. Esto sería z en P, más la derivada respecto de x por delta x más la derivada respecto de y por delta y eso me da un valor de 1,02 por e a la 2. Es decir, que si ustedes encontraran con la calculadora este valor, sería un valor aproximado a este, pero este lo estoy encontrando a través del plano tangente, es decir, a través de la linealización y no de la función misma.